Buenos días, profesora. Encantada de saludarle. Le voy a presentar mi mapa conceptual titulado Comunicación Social. Yo lo dividí en 3 unidades, la 1, 2 y 3. Bueno, la número 1 se llamó Origen y Desarrollo de la Comunicación Social. Vimos qué es la comunicación y cómo se forma el campo semiótico. Aquí el campo semiótico es el estudio de los signos y después vimos los niveles de estudio de la comunicación, que vimos que habían 4 niveles de comunicación. Tenemos la comunicación interpersonal, la comunicación grupal, la comunicación corporativa y la comunicación social. En los orígenes de la investigación en comunicación social vimos como Harold Laswell ve la psicología de las masas, también lo vimos por Le Bon y Freud. En el ambiente de la psicología, lo vimos, cierto, todo esto en el periodo de entreguerras, entendido como laboratorio comunicacional. Vimos la teoría de la aguja hipodérmica de la comunicación social de Harold Laswell. ¿Qué es lo que era esto de la aguja hipodérmica? Es una metáfora, ya que los medios de comunicación ejercerían estrategias para introducir en nuestro cerebro información y mensaje, ¿cierto? Y de ahí vimos los modelos por hidroxo y los modelos de efectos relativos, ¿ya? Vimos conceptos claves como la comunicación, que se define como un acto de retroalimentación o interactividad entre emisor y receptor. Hay aquí una interactividad diferente de la información, ¿cierto? Que solamente es el emisor el que emite mensaje, no hay un receptor. Vimos comunicación social, estudio los medios de comunicación, vimos la cultura, que es sinónimo de comunicación, donde hay cultura hay comunicación, y donde hay comunicación hay cultura, ¿ya? Vimos todo lo que era la semiótica, la disciplina que estudia todos los campos de la comunicación. Vimos 18 campos, ¿cierto? Y después vimos la unidad número 2, las teorías críticas que surgieron referente a la sociedad de masa. ¿Ya? Vimos aquí la escuela de Frankfurt, el existencialismo, la crítica al cine y la teoría de cultivo, y eso, y la teoría de la agenda setting. En la escuela de Frankfurt, la primera escuela que emerge para criticar la manipulación ejercida sobre las masas. Ejerce su influencia y su pensamiento en pleno periodo en que emerge el nazismo en Alemania. Alza una crítica y al tiempo, cierto, tienen que exiliarse del país. Tuvieron que emigrar hacia Suiza y Estados Unidos. Aquí ellos dicen que hay una alienación, digamos, enajenación, que esto lo conduce a la sociedad de consumo, ¿ya? Después vimos el existencialismo, que fue una corriente crítica de la sociedad de las masas que planteó el fin de la ilusión progresista. Sartre y Camus vuelven a poner en el centro del pensamiento la vida humana. Después vimos crítica en el cine de Estados Unidos. Surge una crítica en el cine a la capacidad de poder de los medios de comunicación con El Ciudadano Kane, entrenada en 1942, film dirigido y protagonizado y escrito también por Orson Welles. El pensamiento crítico, bueno, eso era el pensamiento crítico, y después teníamos la teoría del cultivo de George Gerber en 1970, impacto por la violencia ejercido por programas y series de televisión que acaban por imponerse en la vida social de las personas. Atribuyen a realidad todo lo que aparece en las pantallas. Si estas escenas se repiten hasta internalizarse en la mente de los telespectadores. Ya, y la agenda sitting, la teoría de la agenda sitting, formulada por McComb y Donald Chow, que dice que el periódico se publican lo que la editorial decide, afectando otros temas los cuales no se publican, ¿ya? Y
vimos algunos conceptos como pensamiento crítico, que deviene de la psicología y filosofía, y se supo levantar y hacer una crítica por un sistema que provoca una deshumanización. Filosofía que estudió la alienación, enajenación y también cómo salir de esto. Vimos el valor de la diversidad humana, critica una comunicación funcionalista donde se cultiva la discriminación y la violencia, vale decir, promueve barreras comunicacionales, discriminación, violencia, racismo, etnia, etc. Y finalmente, cómo se produce esta intervención mediática sobre la agenda pública. ¿Ya? La teoría de cultivo de George Guern en 1960. Esto fue otra parte de la unidad número 2. Impacto por la violencia ejercido por programas y series de televisión, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto y que acaban por imponerse en la vida social y la agenda City. Y en la unidad número 3, llamado Surgimiento del Internet y emerge a fines del siglo XV. Al fines del siglo XX y es hasta nuestros días. Vimos la aldea global de Marshall McLuhan, comprender los medios de comunicación, que se anticipó a varias décadas, este autor de este texto. ¿Ya? Vimos las plataformas planetarias de la comunicación social, de Ginder Adlerman, plantea como punto clave la verdad ética del discurso. Manuel Castel, quien señala a nuestra sociedad como una sociedad crece, se determina la comunicación vertical desde el poder. Claro, porque antes era diferente, ¿cierto? La comunicación venía vertical, de hacia arriba, y ahora es multidireccional. Eso. Vimos también los cambios de la comunicación vertical a la comunicación transversal, que era lo que estábamos viendo. La comunicación se dirige desde arriba antes y ahora desde todos los lados. También vimos las nuevas formas de comunicación interactiva, las redes y movimientos sociales. Otro punto que vimos, hacia la construcción de una sociedad sustentable. Esto es como una esperanza, que es una sociedad que está de acuerdo con la ecología para construir una sociedad sustentable. También incluye a la arquitectura. Esas serían las 3 unidades que vimos. Muchas gracias, profesora. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.